Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Hacen Cine en YouTube. Que estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez convocado por Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos de una película del año 2008 dirigida por Darren Aronofsky, una película protagonizada por Mickey Rourke, Marisa Tomei, Ivan Rachel Wood, una película titulada The Wrestler, El Luchador en castellano. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias por tu petición. Otra más de Mickey Rourke, además ya me confesaste que era posiblemente tu estrella de cine favorita y además de una película a la cual yo le tengo un aprecio infinito. Esta no era la película que yo esperaba ver de Darren Aronofsky, un director cuyos comienzos no hacían presagiar que en el año 2008 se iba a destapar, vamos a decir, con un Rocky indie. Un director cuyas primeras noticias las tuvimos con una cinta tan inclasificable como aquel Pi, que suponía un extrañísimo thriller matemático, rodado en blanco y negro, además con esos toques expresionistas, una película abstracta por momentos, críptica en otros, y que constituyó para mí una de las sorpresas independientes del cine independiente de finales de los años 90. Ahí sí que cabía hablar de peli independiente. Después nos sobrecogió a todos con otra obra difícil de estabular en cualquier género. O sea, me estoy refiriendo a Requiem por un sueño. Esta fue una de las experiencias, me atrevo a decir, menos agradables que un servidor ha vivido jamás viendo una película. O sea, hay determinadas imágenes de aquella película que soy incapaz, de verdad, de borrar de mi mente. Al igual que la banda sonora, aunque por motivos distintos es más agradable, la banda sonora compuesta por Clint Mansell. Era una película, además, aquella, bueno, muy impactante, muy dura sobre la adicción, muy efectista, pero que confirmaba que Aronofsky había llegado con ganas de hacer ruido, de hacer mucho ruido. Un cine, en definitiva, muy poco, por no decir nada, complaciente para con el público, muy alejado de estándares, vamos a decir, más convencionales o comerciales. Sin embargo, llega el año 2008 y Aronofsky se destapa con una película como El Luchador, una película cuya trama, si lo pensamos bien, la hemos visto en infinidad de ocasiones. Argumentalmente, ya os digo, El Luchador no dista demasiado de una película como puede ser el primer Rocky o quizá alguno más posterior, o a infinidad de películas que te remiten a esos ídolos que antaño eran fuertes, eran vigorosos, indestructibles, del mundo sobre todo deportivo, y que ahora deben afrontar una imparable e inevitable decadencia. Si nos ceñimos única y exclusivamente a su prisma argumental, podemos decir que la película que nos ha pedido Pablo no es original. La hemos visto muchas otras veces. Y sin embargo, cuando la vi por primera vez en el cine, no os voy a decir que tuviera la sensación de estar viendo algo nuevo, pero sí la sensación de estar viendo lo mismo pero de forma completamente distinta, muy diferente. La sensación de que aquella historia del ídolo de barro que tantas veces había disfrutado yo en lo personal en cintas, sobre todo con el boxeo como trasfondo, una historia clásica, muy siguiendo una serie de pasos que todos reconocemos, muy de cine clásico, hay que decir. Ahora, sin embargo, yo la estaba contemplando con un tamiz nuevo, con un envoltorio diferente y con cierta frescura también. Es decir, yo veía la película y no tenía la sensación de estar viendo algo apolillado, ni muchísimo menos, más bien lo contrario. Y esto me llevó a hacerme la pregunta, a decirme,
¿por qué, Jaime? O sea, ¿por qué me había gustado tanto El Luchador? ¿Qué había en esta historia que me resultara a mí tan atractivo? ¿Era quizá el look visual? Que ya hablaremos de esto. ¿Era quizá la dirección de cámara tan particular? Y vamos a llamarla, y entendedme, no lo digo como algo despectivo, porque yo os digo que me gusta mucho, pero ese estilo modernito que tiene Aronofsky en esta película, ¿era quizá también hay que hablar de esto, el revival tan sentido en lo estético o incluso en lo ético, en lo referente a los años 80? Quizá era también por la sobrecogedora y magnética presencia, en este caso de Mickey Rourke, o a lo mejor se debía a que en el último tercio de película escuchábamos de fondo el Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, que siempre da gusto escucharlo. De todo eso va a ir esta crítica a la carta de una película que, fijaos, yo en otros tiempos la habría dado 4 estrellas sobre 5, pero viendo un poco hacia dónde está yendo el cine, yo quiero más películas como esta. O sea, por más convencionales que sean, insisto, en el fondo, que no tanto en la forma, yo quiero seguir viendo películas como El Luchador. Quiero seguir viendo películas de ídolos de barro caídos que, sin embargo, van a gozar de una última y gran oportunidad. Yo quiero seguirlas viendo, y sobre todo quiero seguirlas viendo si es con este espíritu, con esta sensibilidad que de vez en cuando asoma por la película, y por ese motivo le voy a dar 4 estrellas y media a este The Wrestler. Empezamos como siempre por una breve sinopsis, no sin antes recordar que este es un vídeo con spoilers a tutiplén. Aquí, o sea, sí que ya sabéis, los que no habéis visto la película, yo creo que la habéis visto muchísimos, podéis deteneros en este punto y verla en plataformas. Yo por lo menos la última vez que la vi fue en Movistar, me parece. Movistar, y en Filmin creo que también estaba. En teoría deberían estar, espero que no se hayan caído desde que vi la película por última vez. Tenemos a un protagonista que está presente, me atrevo a decir que en todas y en cada una de las secuencias de la película, que es este Randy de Ram Robinson. Todos aquellos que siguierais lo que conocíamos en EGB como el pressing catch en esos años 90, veréis en el protagonista detalles que os recuerdan a alguno de los héroes del wrestling, con Hulk Hogan a la cabeza. Aquí, de hecho, yo creo que es una clarísima inspiración, es decir, ya empezando por el pelo, comparte ese rubio oxigenado con él. El problema que tiene Randy es que ya no está en los años 90, ya no está ni siquiera, por supuesto, todavía menos en los años 80, ahora se encuentra en la primera década del siglo XXI. Aquellos combates, insisto, que hacían furor cuando nosotros éramos pequeños y con los cuales además se granjeó una gran reputación, han pasado a ser espectáculos casi de feria para un puñado de nostálgicos que se niegan a aceptar que aquel deporte, si es que podía llamarse deporte, ha pasado de moda. Sin embargo, en el horizonte se le presenta a Randy una nueva oportunidad, o sea, un combate, y cito textualmente, contra la bestia de Oriente Próximo, el Ayatolá. O sea, una revancha de un mítico combate perdón, que ambos mantuvieron en los años 80. En ese camino hacia la gloria, entre comillas, Randy se va a topar con 2 personas, con 2 mujeres, que le van a hacer replantearse su lugar en este nuevo siglo XXI. Por un lado tenemos a Pam, encarnada por Marisa Tomei, la bailarina de striptease del club al que acude con frecuencia Randy, y por otro lado tenemos a Stephanie, interpretada por Yvonne Rachel Wood, la hija de la cual Randy pasó olímpicamente, por lo menos durante sus primeros 20 años de vida. En primer lugar, quería zanjar la pregunta de antes, del ¿por qué me gusta tanto El Luchador? Antes os he enumerado una serie de factores que en realidad, pues a eso respondo a todo que sí, es decir, me gusta
todo eso que os he mencionado antes. Sin embargo, hay uno que está por encima del resto, y ese es que mientras yo veía la película, creo que casi todos, me di cuenta de qué iba este juego que nos estaba proponiendo Aronofsky. Comprendí que no estaba viendo solo una película sobre un luchador en decadencia. Comprendí desde el mismo momento que estábamos viendo una película sobre un actor en objetiva decadencia y además real. Es el luchador, o el luchador no es otro que Mickey Rourke. No voy a centrarme en este vídeo en los problemas profesionales y personales por los que ha atravesado Rourke, pero a nadie se le escapa que, tras petarlo muy fuerte en los años 80 y convertirse en una de las estrellas, o quizá la gran estrella por el momento en Hollywood, ya en los años 90, tirando a mediados, eso comenzó a ir para abajo. Excentricidades, excesos, malas decisiones, mala cabeza en general, lo que queráis. Pero lo cierto es que no dista mucho la figura de este Randy the Ram, una de las traducciones, por cierto, de Ram podría ser el ariete, y el propio Mickey Rourke. Es más, el actor en un momento dado, ya lo sabéis, Pablo lo debe saber seguro porque es fan suyo, el actor también se subió a un ring, se hizo boxeador. Ahí os decía lo de las excentricidades. Despuntó, es cierto que en su caso ya lo había ejercido, despuntó en esta disciplina siendo adolescente y a principios de los años 90 decidió dejar la actuación y volver al ruedo. De hecho, uno de los motivos de las numerosas cirugías estéticas que hoy luce Mickey Rourke y que además son importantes también en esta película, porque ya os digo, es escoger a Mickey Rourke, cambiarle de profesión y decirle, venga, en lugar de interpretar a un actor o de autointerpretarte, vas a hacer de un luchador. Pero incluso las operaciones estéticas que tiene dan esa imagen perfecta de lo que es la decadencia, de alguien que se niega a aceptar el presente y que todavía vive anclado en su pasado. Pero en todo caso, esas cirugías estéticas, al parecer, no se debieron tanto al capricho personal de Mickey Rourke, sino a las reconstrucciones faciales que tuvo que afrontar por las numerosas galletas que le pegaron mientras ejercía de boxeador. Y con unos resultados, por cierto, que él mismo calificó de desastrosos. Y ese rostro, ya os decía antes, de Mickey Rourke, efectivamente te remite, el rostro que vemos ya aquí en una película como El luchador, te remite más bien poco a aquel chaval de los años 80. Y en este caso, ya os digo que es un plus. O sea, es muy triste decirlo, pero es así. Le acaba otorgando esa apariencia de juguete roto, de héroe muy venido a menos. Y yo creo, de verdad, que aquí Mickey Rourke hizo el papel de su vida. O sea, en un sentido literal. Ganó un BAFTA, ganó un Globo de Oro y en los Oscar, concretamente en la edición del año 2008, tenía todas las papeletas para ganar. Sin embargo, aquella noche se lo llevó Sean Penn por Milk. A mí me dio pena que no se lo llevara, porque creo que todos, y él el primero, sentían que este era el último tren para alcanzar la gloria. Y además, de algún modo se habría cumplido parte de la premisa que propone la película. Luego iremos a la parte final, pero hay un combate final. El combate final de la vida de Mickey Rourke no era en un ring, era en aquella ceremonia de los Oscars de 2008, donde, en teoría, el Oscar para él estaba escrito y, sin embargo, aquel tren se escapó. O era con el luchador o no era. Ha seguido haciendo cine Mickey Rourke, eso es verdad, pero ya rara vez le vemos de protagonista absoluto como aquí, por lo menos en producciones, vamos a decir, de serie A. Pero la ansiada estatuilla yo creo que tendría que haber sido suya ese año porque, ya os digo, difícilmente se iba a presentar una oportunidad como aquella. Vamos con cositas de la película. Como os decía también, todo en la película está remitiendo a un mundo que ya no existe, pero solamente existe en lo que es la
la cabeza o incluso la propia escenografía de la vida de Randy. Desde los mismos títulos de crédito, por cierto, con esas letras de color verde que parecen verde fluorescente, que parecen remitir a los discos heavies de los años 80, con esa canción de hard rock, que mola bastante, por cierto, que yo no conocía, que acompañan esos créditos, con esos carteles de pelea ya añejos. El detalle, por cierto, de ochentero que me chifla de esta película, es ese videojuego que conserva Randy basado en él, para una de aquellas consolas primigenias tipo Sega o Nintendo, y con el que está jugando además junto a un chaval vecino que le pregunta por el Call of Duty, y por supuesto a Randy ni le suena eso. Este hombre no tiene ni móvil, para haceros una idea. De hecho, las llamadas telefónicas las hace siempre desde una cabina. Realmente está muy bien captada la decadencia en esta película. Esa es la palabra que me viene más a la cabeza mientras veo El Luchador, desde un punto de vista escénico, pero también desde un punto de vista visual. En el mundo de Randy, el actual, no hay espacio para la luz, no hay espacio para lugares luminosos. O sea, la iluminación más potente que vemos, ya os digo que la película está siguiendo a Randy todo el rato, la iluminación más potente es la del supermercado, donde, por así decirlo, es la triste realidad, donde este hombre se gana la vida como reponedor, porque lo del wrestling ya no da. Hay algo que resulta muy incómodo de ver, por cierto, en esta película, y son esas reuniones con los fans, con el que era su público. Está esa mini convención donde pone él sus propias camisetas sobre una mesa, pone él sus propios DVDs, yo creo que hay por ahí algún VHS todavía, sobre un tenderete, y él guardándose el dinero en una riñonera. O sea, otro gran detallito de atrezo. Lo que me gusta de esta película es que todo lo que se dice, todo lo que transmite, todo lo que logra transmitir por detalles escénicos y a través de las imágenes. No oiréis a nadie decir a lo largo de esta película en ningún momento: estáis acabados, sois unos fracasados, ya no sigue ni el tato. Todo está en las imágenes, más que en las palabras. Cine, cine amigos, cine, en definitiva. Os comentaba al principio varias veces lo del estilo modernito de Aronofsky también, el estilo indie de la película. ¿Por qué indie? ¿Por qué lo calificas de indie? Porque el estilo con la cámara de Aronofsky, el que demuestra aquí por lo menos, no es académico y por momentos es muy arriesgado a la hora de contentar al público. Puede que la película, ya os digo, sea clasiquísima en su fondo, con el ya sabido mensaje de que los golpes que da la vida hacen más daño que los que recibes en el cuadrilátero. Todo eso lo sabemos y todo eso es cierto. Pero desde el mismo inicio, en lo que se refiere al envoltorio, te da la sensación de que en realidad estás viendo una película moderna. Y en ese sentido ya han pasado años, van a pasar 15, una película que visualmente ha envejecido muy bien. La película, de hecho, ya esto iba, se inicia con un plano secuencia bastante largo de Randy de espaldas. O sea, le vemos primero en lo que parece un aula para niños. Se supone que después de un combate le vemos conduciendo, le vemos dirigirse a esa caravana donde vive, todo ello sin que Aronofsky nos muestre la cara del monstruo, vamos a decir, y además con una música también muy minimalista de Clint Mansell, con el que volvió a colaborar aquí. El tema de los combates en esta película también son un punto fuerte, especialmente el más salvaje que vemos, que es el que tiene con el tío de las grapas, y que además supone un punto de inflexión importante en el guión. Es el que provoca que a Randy le dé un infarto, le tengan que hacer un bypass y por tanto los médicos le prohíban seguir compitiendo. Si eso no hubiera ocurrido, no habría dado un giro su vida, pero eso lo vamos a ver después. Primero, hablar de este combate. Yo insisto, soy neófito
en esto del wrestling. No era algo que de crío a mí me encantara. Los conocía a todos, a este, al que llamaban también el último guerrero, si no recuerdo mal. Pero, o sea, todo el tema de las coreografías, de todos esos golpes que son controlados, todo este tema de que había más actuación en esas peleas que otra cosa. Claro, después de ver un combate como con este tío de las grapas, a mí todo eso se me viene abajo. O sea, es realmente salvaje este momento, grapadora incluida. Además, también tiene ese toque de cine indie en el montaje, de cineasta que va a su bola. O sea, vemos a los dos combatientes después de la pelea, hechos ya unos respectivos ecehomos, pero más o menos hablando normal. O sea, sale un rótulo después que dice, esto es muy tarantiniano, por cierto, un rótulo que dice 14 minutos antes. Y entonces vemos la pelea, que es de una violencia gráfica que hasta ese momento no se había producido en la película. Pero tienen momentos hilarantes, por cierto, toda esta secuencia. O sea, cuando le dan esa pierna ortopédica que parece que sale de la nada, para en plan, oye, aquí se aprovecha todo, como del cerdo. O sea, son cosas con las que te tienes que reír. Pero vamos al tema. A Randy le quitan por prescripción médica la lucha libre. Y el guión, mejor dicho, explora a partir de entonces una nueva vía, que es, oye, a este hombre le han quitado la gasolina. Esto es su trabajo. Esto es lo que él sabe hacer. Es lo que ha hecho siempre. Es, en realidad, matarle. De hecho, acaba cogiendo ese curro de dependiente en el supermercado, que también tiene momentos muy graciosos, y luego tiene otro en el cual te tienes que tapar los ojitos, como cuando golpea el aparato ese para lonchear embutido, que es realmente doloroso ese instante. Por otro lado, te sirve también para coger cariño al personaje. Es que además, este Randy, por muy acabado que esté, por muy anclado en el pasado que esté, eso colabora también para que le cojas cariño, pero es que luego ves que parece que es un tío enrollado. En su vida habrá hecho lo que sea, pero es un tío majete. Y luego aparte está el hecho de pensar que un día nosotros podemos ir al supermercado y qué reacción tendríamos si viéramos a Hulk Hogan cortando mortadela en ese instante. Eso es lo que ocurre. Y el tío demuestra tener realmente don de gentes. Está Mickey Rourke, ya os digo, ya no es solamente el tema de su presencia física, de su decadencia física, eso no tendría más mérito. El tío también está excelente en todos y cada uno de los momentos, los que son más cómicos y los que son más dramáticos. Pero la cosa es que sin lucha libre aquí Randy no tiene absolutamente nada. Empezó a quedar sin voz. Y es ahí donde entran en juego las dos mujeres que os decía antes. Por un lado, Pam, la bailarina de striptease encarnada por Marisa Tomei. Por otro lado, Stephanie, que es la hija de Randy, la hija olvidada de Randy, encarnada por Evan Rachel Wood. Con la primera, con esta Pam, Randy trata de encauzar su vida sentimental. Con la segunda, con su hija, trata de encauzar su vida familiar. Intenta de algún modo echar raíces. Eso sí, tirando dos cañas, una a cada lado, asentarse, ser una persona entre comillas normal, entre comillas, entendedme, vivir con alguien a quien quieres y por otro lado, saber que tienes esa descendencia y como decía Apu en Los Simpson, saber que vas a tener a alguien que esparza tus cenizas por el Ganges. Él quiere esa seguridad y como todo lo que emprende Randy está abocado a fracasar, esto no tiene mucha mejor pinta. ¿Por qué? Porque al final lo único para lo que él vale es la lucha libre. Me parecen tiernísimas, por cierto, las dos historias con mujeres que hay en esta película. Marisa Tomei estaba en racha en aquellos años y demostró además vivir una segunda juventud que en realidad fue la primera, y me voy a explicar. O sea, es una actriz marcada, esta sí, por cierto, por ganar el Oscar más extraño de la historia de los premios, el de Mi primo Vini. Todavía hoy, además,
desencadenan más de una leyenda urbana, y sin embargo su época realmente buena no fue cuando ganó el Oscar, o sea, a principios de los 90, sino ya bien comenzado el siglo XXI. Es muy bonita la relación. Es que no se me ocurre otra palabra para transmitirlo, pero me parece realmente emotiva la relación que tienen. Primero de bailarina a cliente, en la cual, por cierto, nos sorprende descubrir que en realidad no saben casi nada el uno del otro. Y después cuando ambos se quitan la careta y se empiezan a conocer. Es decir, Randy se va despojando un poco del disfraz de luchador, de lucha libre, y por su lado Pam se quita, bueno, en este caso habría que decir que se pone más ropa de la que lleva sobre los escenarios de striptease. En realidad, digamos que los dos tienen sus disfraces con los que trabajan y se los van a ir quitando y se van a ir conociendo, e importante, se van a ir gustando. La sonrisita, por cierto, que se marca Mickey Rourke cuando Pam se ofrece a ayudarle a buscar un regalo para esa hija a la cual va a emprender su búsqueda, casi no sabe ni dónde vive. Esa sonrisita que echa en ese instante Mickey Rourke, esa sonrisita es salud directamente. O sea, en plan, bien, me pueden salir las cosas bien. Me gusta muchísimo también el momento del bar. Además, cuando ambos se besan, si bien Pam no lo tiene claro y se larga de allí. Tienen además una charla musical que, aunque me duela reconocerlo, tienen parte de razón. Es cuando comparan la música que se hacía en los años 80 con la música de los años 90. Y las dos grandes corrientes, por un lado el heavy y el punk, o mejor dicho, el heavy que se hacía en los años 80 y luego la música grunge que se hacía bien entrado ya los años 90, que al final era una mezcolanza entre punk, es lo que quería decir, y heavy metal, pero vamos a decir que con un mensaje mucho más oscuro siempre, mucho más atormentado, y por qué no decirlo, y reconozcámoslo, con un mensaje mucho más deprimente que esa época de los 80, en la cual las letras abogaban más por la diversión, por el desenfreno y por exprimir la vida, porque estos son 2 días. Randy se cisca además en Nirvana y en Kurt Cobain y dice una frase que es algo así como que parece que en los 90 estaba prohibido pasárselo bien. Pero bueno, vamos al lío, esto son cosas mías que se me ocurren de repente. A Randy le gusta mucho Pam, pero en esto fracasa porque no se va a ver correspondido. Y en cuanto a la relación que tiene con su hija, con Stephanie, no se nos cuenta exactamente qué es lo que pasó previamente entre ellos, ni se habla de la madre de ella, que se supone tiene que ser la exmujer de Randy, aunque tiene pinta de no ser su última exmujer. Pero sí se nos da a entender que este hombre ha pasado de esta chica, vamos a decir que por espacio de unos 10 años, antes había dicho 20, unos 10 años. Es comprensible la actitud de Randy, pero hay que reconocerlo también. Es egoísta. O sea, solo cuando le quitan su gasolina, su sustento, su combustible, que es la lucha libre, es cuando se acuerda este tío de que tiene una hija. Y por otro lado es comprensible también la actitud de ella, pasando de él al principio con toda naturalidad. Pero hay unos momentos preciosos aquí también, que son cuando ambos van a ese paseo marítimo. Quizá, por cierto, es el único sitio al que puede llevarla, porque claro, es de las pocas cosas que hicieron juntos en la vida, y de los pocos sitios, o de las pocas cosas que suponen para él recuerdos felices compartidos con su hija. La llevaba allí cuando era niña. Y es ahí cuando se sinceran uno con otro. Aquí yo creo que estaba parte del Oscar que le arrebataron a Rourke aquella noche, incluido ese baile que ambos tienen. Es un momento en el cual que podríamos, o mejor dicho, los que somos muy cínicos, podríamos decir que es un momento sentimentaloide. Pues si lo queréis, sí, pero totalmente efectivo, de verdad. Aquí se quitan la careta los personajes y quizá también tendríamos que quitárnosla nosotros y en ese momento sentir simplemente ese instante. Son los momentos también más
clásicos y los que a mí más me sorprendieron de verdad, porque no esperaba encontrarme con este derroche, no voy a decir de sensiblería, sino de sensibilidad, dentro del director de Requiem por un sueño. Randy, de todas formas, es un personaje, y esto es lo peor de todo que se puede decir de él, que tiene ese botoncito de la autodestrucción, por otro lado tan propio de los antihéroes. Volvemos aquí al clasicismo. Puede recordar a ese de Hustler, a ese buscavidas que encarnó Paul Newman. O sea, lo de Pam se le pone, Marisa Tomei se le pone difícil, vale, pero por lo menos ya había conseguido romper ese armazón con su hija. Además, cada año que pasaba debía ser peor, forjado durante años, y parece que por fin este hombre aspira a tener, por primera vez en muchos años, algo parecido a una familia. Sin embargo, es Randy. ¿Randy o Mickey Rourke? Aquí otra vez volvemos al metacine. Randy está empeñado en autodestruirse con una noche loca, con cocaína, con un casquete, si es que se sigue utilizando esta expresión, en un cuarto de baño, con una mujer a la que acaba de conocer. Por cierto, muy bueno el detalle de esa chica en su dormitorio. Vemos que tiene, otra vez, los detalles escénicos de la película son muy interesantes. Vemos que tiene todas las paredes forradas con pósters de luchadores de lucha libre. La cosa es que Randy no llega, debido a esta noche loca, no llega, la noche le confunde, podríamos decir, no llega a la cita que tenía con su hija. A esta se le vuelven a aparecer los fantasmas del pasado y le dice que se vaya de allí con viento fresco, que eso no se lo va a volver a hacer. ¿Qué ocurre con Randy? Que a partir de ese momento hay una toma de conciencia de que solo vale para lo que vale. O sea, su mundo es el cuadrilátero. Pertenece ahí y es ahí donde tiene que acabar. Esa es la diferencia con el personaje de Marisa Tomei. En principio podemos ver, ya os decía, unos paralelismos entre ellos. Tanto Marisa como Mickey, ambos tienen que actuar para un público. Él en el cuadrilátero y ella en la barra americana. Son dos personajes además que, aparte de actuar, también se tienen que disfrazar para un público que le va a exigir ver una serie de cosas. No van a hacer en realidad lo que ellos quieren, pero a la vez hay una diferencia abismal. Randy es feliz en el cuadrilátero, es feliz con la lucha libre, pero Pam no. Y aunque tiene todas las papeletas para palmar si vuelve a luchar, decide aceptar esa pelea que todos estamos deseando ver en el fondo. Somos morbosillos por naturaleza. Queremos ver ese combate final con el Ayatolá. La conversación entre Pam y Randy, previa, por cierto, al combate, es muy grande también. Es enorme. Cuando ella dice eso de yo estoy aquí, en ese instante. Que es ahí, por cierto, cuando suenan Guns N' Roses y escuchamos el rugir de la gente que está deseando ahí que empiece el cacao. Y Randy dice que este es mi sitio. Yo pertenezco aquí. La pelea con el Ayatolá, como tantas otras cosas que vemos desde un punto de vista escénico y además muy medido y muy cuidado en la película, será todo lo casposa que queráis. Pero yo de verdad es escuchar ese riff inicial de Sweet Child O' Mine y fíjate que tenemos esa canción, hemos escuchado versiones de todo tipo, en determinadas emisoras yo creo que la ponen cada media hora, pero sin embargo es escuchar el riff inicial de Slash y venirte arriba. Mira que la hemos escuchado, pero oye, es infalible en este caso. Pero en este contexto además de un combate y sobre todo de un último combate como es este, la verdad es que es una melodía que adquiere tintes épicos, como lo tiene por cierto el discurso de Mickey Rourke ante el público. Dicen que estoy acabado, pero los únicos que me diréis cuando estoy acabado sois vosotros. Eso es un pequeño monólogo, por cierto, que otra vez estamos con el metacine. O sea, el propio Mickey Rourke podría haber aplicado a su vida y a su carrera. Es un momento que enfatiza todo este tono meta que tiene la película. Eso se lo podría estar diciendo Mickey Rourke a los fans que tuvo y que en un momento dado le convirtieron en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood. Randy
The Ram es Rourke y Rourke es Randy. En resumen, esto es así en la película. Si tenéis alguna duda de cuál es el destino final de Randy, después de hacer, por cierto, su golpe patentado del pecho, no creo que ninguno tengáis dudas. O sea, nada más lanzarse desde una de las esquinas del cuadrilátero, la película se funde a negro. Y es una negritud, además, que dura por espacio de varios segundos. O sea, más de lo habitual en lo que suele ser un fundido a negro. Yo creo que, clarísimamente, ese ha sido el final. Ya no está Randy, pero es verdad que la leyenda de Randy de Ram acaba de comenzar. Y aquí no he fundido a negro, pero este es el final también de... Cada vez me supero más. El final de esta crítica a la carta de El Luchador. Pablo, 1.000.000 de gracias por haberme pedido esta película. Siempre me gusta verla, además, de vez en cuando, siempre. Creo que una vez al año puede caer El Luchador fácilmente. Espero que te haya gustado de verdad y 1.000.000 de gracias. Y espero que os haya gustado a todos en líneas generales. Ya sabéis, queréis más críticas a la carta, no tenéis más que ver las instrucciones que hay un poquito más abajo y rápidamente seréis complacidos. Importante también, si os gustan estos vídeos, no dudéis en suscribiros al canal, que eso es gratis. Y si ya le dais un like al vídeo y dejéis un comentario, yo creo que ya me puedo dar, como el propio Randy, por satisfecho en esta vida. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.